el familiar y a veces nos perdemos el culto, porque empezamos a hablar los unos con los otros y a veces no nos damos cuenta, ve, ¿cómo así que pasaron eso? ¿Cómo así que dijeron eso? Pero ¿saben por qué, hermanos? Porque estamos concentrados en otras cosas. Es un tiempo que separamos para el Señor, amén. Entonces, qué bueno que lo hagamos para Él. Vamos a leer la palabra del Señor en San Juan capítulo 7, versículo 37. La última vez que di el mensaje terminamos en que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces vamos a tener fe en esta noche escuchando la palabra del Señor. No son mis palabras, son las palabras que el Señor tiene para la iglesia en esta noche. Amén. Vamos a leer desde el versículo 37 al versículo 39. Ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Amén. Amado Señor Jesús, estamos delante de tu presencia. Una vez más, dándote gracias porque has permitido que estemos en este lugar, porque tu palabra es fiel y es verdadera. Y en esta noche, Señor Jesús, presento la iglesia delante de ti. Me presento también, Señor Jesús, delante de tu presencia, para que obres, Señor Jesús, conforme a tu palabra. Tú sabes, Señor, de que tenemos necesidad. Te ruego, Señor Jesús, con el poder del Espíritu Santo, que hables, Señor, por medio de tu sierva en esta noche. Bendice, Señor Jesús, la iglesia con tu palabra. Renueva, Señor, nuestros corazones y enséñanos, Señor Jesús, a tomar esta palabra para la vida nuestra, Dios mío. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Siéntense, tengan la bondad, hermanos. Bueno, el tema en esta noche es sobre el Espíritu Santo. Entonces, de pronto hay algunas personas que no les gusta este tema porque dicen, ay, es que es tan conocido, siguen insistiendo con lo mismo. Pero recuerden, hermanos, que la palabra del Señor es viva y es eficaz. Y qué bueno, hermanos, que nosotros la atesoremos en nuestros corazones. Y hablando del Espíritu Santo, tengo un subtema y es: no nos conformemos. ¿Por qué no nos conformemos? Porque a veces tomamos actitudes o de pronto escuchamos o miramos de pronto que no es necesario ser llenos del Espíritu Santo. Y hay algunos que buscan hasta métodos de la palabra del Señor, buscan de pronto formas para decir, no es necesario ser lleno del Espíritu Santo, no es necesario hablar en nuevas lenguas, pero la palabra del Señor es la misma, ¿cierto? Y así como estuvo con los pasados, así está con nosotros. Entonces nosotros no nos podemos llenar de argumentos para no recibir una promesa que nos fue dada a cada uno de nosotros, los que creemos en el Señor. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Voy a invitar para que lo leamos. Efesios. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ¿en quién? En él. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué bueno, hermanos, que nosotros sepamos que nosotros creímos en él y creemos en las palabras. Ahorita estábamos cantando el himno y decía en un aposento alto, con unánime fervor, ¿cierto? 120 esperaban la promesa del Señor. Nosotros cuando cantamos estas alabanzas, hermanos, nosotros debemos de creerlas y saber de que estas promesas son para nosotros. Pero ¿por qué decimos no nos conformemos? Decimos no nos conformemos porque a veces nos conformamos de pronto con ofrendar, nos conformamos con diezmar, nos conformamos con ser bautizados, nos conformamos con servir en recesión. Ay, no, allá sí podemos servir porque allá no necesitamos haber hablado en nuevas lenguas, ¿cierto? A veces decimos, no, vamos a trabajar en cafetería porque allá tampoco necesito, entonces no hay problema. Pero hermanos, yo creo que una de las cosas que nosotros debemos de tener en cuenta es que nosotros fuimos llamados por Él.
Y como fuimos llamados por Él, entonces nosotros le creemos a sus promesas. Y una de sus promesas fue esto. Vamos a mirar en Hechos, capítulo 1, versículo 12. Y vamos a ver el mandamiento que Él hizo. Allí dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, en el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día. Y el versículo 13 dice: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacob. El versículo 14: y todos estos perseveraban, ¿qué? Unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora vamos a ver en Hechos, capítulo 2, versículo 4. Vamos a ver el cumplimiento de esta promesa. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Fueron cuántos llenos? No fueron todos los que, vamos a decir, escogieron algunos, escogieron solo a los apóstoles, ¿cierto? No, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia del Señor. Y como iglesia del Señor tenemos estas grandes promesas atesoradas en nuestros corazones para nosotros. Pero resulta que nosotros, de pronto a veces nos falta fe para creer en aquellas cosas que el Señor prometió. En esas cosas sobrenaturales, en esas cosas de pronto que no vemos. Para el mundo no existe el Espíritu Santo, pero para la iglesia sí. Y como para nosotros existe el Espíritu Santo, debemos de tenerlo siempre presente. Y si de pronto alguno no ha sido lleno, entonces qué bueno que en esta noche usted considere esta situación y no se llene de argumentos para no ser sellado con el Espíritu Santo. Porque es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Si nosotros le creemos a Él, creemos en sus promesas, entonces ¿por qué no lo recibimos? ¿Por qué no recibimos esas promesas? Ahí es donde tenemos que llegar a ver qué está pasando en nuestra vida. ¿En qué nos estamos conformando? ¿Qué de pronto es lo que estamos atesorando en nuestro corazón? Y mirar a ver en qué podemos solucionarlo. Resulta, hermanos, que uno a veces ve y los padres dejan herencias, ¿cierto? Y cuando los padres dejan herencias, a veces los hijos pelean por esas herencias y a veces se dejan de hablar, a veces ellos a veces no vuelven como a tener una comunicación como hermanos. ¿Por qué? Porque empiezan que este quiere aquello, que aquel quiere aquello y que bueno, y quieren distribuirse en las cosas, y el más agalludo que nunca falta quiere de pronto lo más grande, y resulta que hay una pelea familiar por una herencia. Nosotros tenemos un padre que nos dejó una herencia, pero hay algunos hijos que no han reclamado esa herencia. Entonces qué bueno que en esta noche nosotros como hijos del Señor pidamos esa herencia. Y quizás usted dice, no, es que aquel es más consagrado, y entonces vea, y qué bueno que de pronto en esta noche usted también sea el más consagrado y reciba más abundante gracia de parte del Señor. Y que pueda ser lleno del Espíritu Santo y que esa copa pueda rebosar tanto, hermanos, que usted diga, no, es que definitivamente yo necesito buscar más del Señor. Porque cuando nosotros empezamos a buscar más del Señor, nosotros empezamos a creer en aquello que es sobrenatural. Aquello que es sobrenatural es que nosotros poder hablar en otras lenguas. O sea, ¿cómo va a ser que con dificultad hablo el español, cierto? Porque nosotros hablamos muy golpeado. Algunos intentan aprender inglés y pierden el tiempo, pierden la plata, aún con un profesor enseñándoles. Ahora, ¿cómo no vamos nosotros a hablar en otras lenguas? No, eso es imposible, porque es algo sobrenatural, es algo que Dios mismo da. Y cuando nosotros creemos en que es algo sobrenatural que Dios nos da, nosotros vamos a coger estas promesas y las vamos a atesorar para nuestras vidas. Pero qué bueno, hermanos, que nosotros seamos esos hijos. Así como a veces los hijos pelean por esas herencias terrenales, esas herencias que aquí se quedan, porque todo eso se queda. Vea, hermano, por mucho que usted trabaje, eso se va a quedar. Por mucha ropa que tenga, eso se va a quedar. Por muchos zapatos que tenga, eso se va a quedar.
Inclusive a veces llegamos y decimos, bueno, si yo me muero, ustedes ahí tienen esto, tienen aquello, miren a ver cómo se lo reparten. Y eso es un problema para los hijos porque después van a pelear por eso. Y ahí llega, mejor dicho, el que menos llegaba a la casa, llega pidiendo, ¿cierto? Pero nosotros somos hijos del Señor. Nosotros somos hijos del Señor. Y Él nos dio una herencia y esa herencia es incorruptible. Y qué bueno, hermanos, que nosotros tomemos esta herencia. A veces llega de pronto una persona que es desplazada y llegan y le dicen, allá en tal lado dan un subsidio, dan casa, dan esto, dan aquello. Y la persona se va y hace unas filas de 3 días. O cuando llega de pronto el subsidio ese que nos dan, que les dan a los niños, ¿cómo se llama? Familias en Acción, no sé si los están dando aún, pero llegan y ¿dónde van a dar ese subsidio? Ay, allí en Santo Domingo. Ve, hermanos, en una ocasión fui y esa fila es enorme y los hermanos van y hacen esas filas. ¿Por qué? Porque es un recurso económico que está dando el gobierno y cómo no ir a aprovechar esa bendición. Y nadie les critica esto y se matan y luchan por ir a recibir este dinero. Pero hermanos, qué bueno que nosotros sepamos que la herencia que nosotros tenemos es incorruptible y que debemos de esforzarnos. Pero saben que a veces no nos esforzamos tanto porque llegamos y nos conformamos. ¿Y cómo nos conformamos? Ya de pronto no oramos, ya no leemos la palabra, ya venimos al culto y así mismo también nos vamos. Y bueno, ya fui al culto, ya di el voto. A veces llegamos y ahorita estamos pidiendo, entonces no, yo voy a dar aquello, yo voy a dar aquello. Entonces llegamos y con eso ya nos conformamos. No, el Señor tiene en cuenta esta bendición. Pero hermanos, qué bueno que nosotros cada día podamos darle lo mejor a nuestro Dios. Y cuando nosotros le damos lo mejor a Él, sin de pronto, a veces lo hacemos con interés. A veces llegamos y ¿saben qué, hermanos? Y a veces cuando llegamos a la iglesia, no, como yo soy el que llego más temprano. No, y yo con ese esfuerzo con que me vine de trabajar y mejor dicho, y vea, el Señor conoce que me vine parado en un bus o que hice una fila muy grande y entonces no, aquí, y llegamos a la iglesia y nos justificamos acá y de pronto no, Señor, yo no voy a adorarte porque es que usted sabe todo el trabajo que me tocó estar acá, ya es una bendición que esté acá y nos conformamos. Y como personas humanas a veces nos cansamos y también nos conformamos. Pero el Señor nos llamó y nos ha dado fuerzas. Y Él dice que Él le da fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros venimos, qué bueno, hermanos, nosotros poderle rendir una adoración, que Él la reciba. Que Él la reciba. A muchos, yo sé que por ejemplo les hace falta el piano, a otros les hace falta la batería. A otro de pronto le hace falta que venga un predicador especial y de pronto se proponen eso. No, si es que si viniera aquí de pronto tal pastor o donde viniera acá aquello y le damos la gloria al hombre y a veces llegamos y estamos esperando como, ay, que llegue ese momento para poder yo ser lleno del Espíritu Santo. Hermanos, y las cosas no son así. A veces también, vea, por ejemplo, estos días allí en Jardín invitaron al hermano Simanca. No sé si lo recuerdan, un hermano que canta y predica. Hermano, sí, vea, ahí ya me decía una hermana, me decía, no, oiga, impresionante. La gente que se reunió, la gente que va, la gente que sigue pues el mensaje de este hombre, no, era impresionante. Eso ahí era lleno. Y en cambio, por ejemplo, así a veces ni van ni nada, pero ese día era ya todo lleno. ¿Por qué? Porque la gente está buscando oportunidades para ser lleno del Espíritu Santo. Pero resulta que nosotros no necesitamos oportunidades, nosotros necesitamos creerle al Señor. Y cuando nosotros le creemos al Señor, no importa el lugar. Usted puede llegar en su casa, estar orando sencillamente y ser lleno del Espíritu Santo. Usted puede venir y de pronto muchos dicen, no, es que el culto de las Dorcas, qué pereza el culto de las Dorcas, qué pereza el culto de los jóvenes, yo más bien vengo el jueves y el domingo que es donde predica el ministro, ¿cierto? Pero hermanos, usted un martes puede ser lleno del Espíritu Santo, usted un sábado puede ser lleno del Espíritu Santo. Lo que pasa es que tenemos que saber y ser conscientes de que nosotros le creemos es a nuestro Dios.
y que para Él no hay nada imposible y que Él sabe el momento y sabe el lugar. Lo único que nos necesita es un corazón contrito y humillado, que saben que dice la palabra del Señor, que Él no desprecia. Pero a veces como seres humanos ponemos condiciones. No, yo voy a ir al culto, pero Señor, usted sabe cómo estoy, usted sabe la dolencia, usted sabe que voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y empezamos a colocar peros. Pero qué bueno, hermanos, que cuando nosotros decidamos venir a rendirle ese momento al Señor, vengamos a rendírselo de verdad. Porque es una de las cosas de pronto que podemos ver por medio de la palabra del Señor. Y podemos ver que Pedro andaba con el Señor. Él caminaba con el Señor. Él llegaba y escuchaba la palabra del Señor. Y Pedro era un hombre que usted ve que a veces era inseguro, que de pronto le daba temores, y que inclusive cuando vemos cuando él lo negó, que a él le decían, es que tú eres hijo de, tú te ves como si fueras de ellos. Y él decía, no. ¿Por qué? Porque él tenía miedo. Él en esos momentos tenía temor, pero vemos que él caminó mucho con el Señor, ¿cierto? Y que él mismo lo llamó. Ustedes se imaginan la experiencia tan bonita. Pero nosotros de pronto no caminamos con el Señor, nosotros le creemos a Él por su palabra. Entonces nosotros somos más bienaventurados que Pedro. Pero resulta que vemos a un Pedro inseguro. Pero vemos que cuando en este momento que yo le leí ese versículo, vemos que hay cuando el Señor hizo la promesa, ahí estaba ¿quién? Pedro, ¿cierto? Y vemos que Pedro, cuando fue lleno del Espíritu Santo, vemos que Pedro era otra persona. ¿Y por qué Pedro era otra persona? Porque es que cuando uno es lleno del Espíritu Santo, hermanos, puede ser de pronto que nos dé temor muchas cosas. Hay personas que de pronto no reciben el Espíritu Santo porque ponen peros y dicen, no, yo para qué lo recibo, para servirle al Señor en el altar, no, qué susto. Para que me coloquen a cantar, yo con esta voz, ¿para qué? Para que me coloquen a predicar, no, yo de dónde voy a predicar si yo ni sé hablar. Ah, no, es que es para que usted empiece a servir al Señor. No, yo estoy mejor en la banca. Y nos resignamos de pronto a vivir una vida cómoda, porque eso es lo que nos ofrece el mundo, una vida cómoda. Y así estamos nosotros, con una vida cómoda. Y nos conformamos a venir, no, yo escucho la palabra y no, y yo estoy feliz y yo estoy contento y yo no necesito ir ahí a hacer otras cosas. No, yo con escuchar la palabra yo estoy cómodo. Pero hermanos, qué bueno que nosotros no nos acomodemos a este mundo. Que nosotros no nos acomodemos de pronto a llegar, ir y tener la bendición del Señor únicamente, sino que nosotros podamos vivir lo sobrenatural. Que nosotros cada día podamos tener unas nuevas experiencias. Porque cuando uno tiene nuevas experiencias y se llena del Señor, vea hermanos, puede venir lo que venga y uno ahí mismo en el nombre del Señor Jesús, uno esas cosas las rechaza. ¿Y saben por qué las rechaza? Porque es que uno cuando tiene el Espíritu Santo puede venir lo más grande que de pronto quiera estropearle la vida. ¿Y sabe qué hace usted? Usted ahí mismo lo reprende en el nombre del Señor. ¿Y sabe por qué usted lo reprende en el nombre del Señor? Porque usted ha vivido cosas sobrenaturales. Entonces, qué bueno, hermanos, que nosotros podamos ver que las obras que Dios hace en nuestras vidas, las obras que Él hace en nuestras vidas, son obras que realmente la gente del mundo no las vive. Ellos no entienden por qué nosotros recibimos el Espíritu Santo, ellos no entienden por qué nosotros nos llenamos, ellos no entienden por qué nosotros lloramos en la presencia del Señor. Ellos no entienden por qué nosotros venimos acá casi todos los días. Pero es que ¿cómo usted va a ir otra vez para allá? Ellos no lo entienden. Pero ¿saben por qué nosotros sí lo entendemos, hermanos? Porque es que lo que nosotros recibimos acá no es de hombres. Es palabra de Dios, que nos conforta, que nos llena, que nos vivifica. Y cuando nosotros estamos cansados, Él nos da fuerza. Y cuando estamos enfermos, Él nos sana. Y cuando estamos de pronto atribulados, Él nos consuela. Entonces son cosas que nosotros tenemos y que nosotros debemos de proyectárselas también al mundo. Podemos ver de pronto acá en Hechos, vamos a leer, en Hechos capítulo 4, versículo 3.
Hechos capítulo 4, versículo 3, dice de la siguiente manera: y les echaron mano y pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué hicieron? Creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. Y poniendo en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces podemos ver que Pedro estaba rodeado no de cualquier persona. O sea, él estaba con gente importante, eran los sumos sacerdotes y sus familias. Pero a Pedro en esos momentos ya no le dio susto, ya no le dio miedo de pronto hablar de en lo que había creído. Pedro en esos momentos llegó y, lleno del Espíritu Santo, explicó por qué este hombre era sano. ¿Por qué? Porque él sabía en quién había creído. Entonces podemos ver en el versículo que leímos al comienzo, que está en San Juan capítulo 7, versículos 37 y 39. San Juan 7:39, que dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Resulta que nosotros estamos acá es porque todos tenemos sed, ¿cierto? Algunos son llenos del Espíritu Santo, otros todavía no han sido llenos del Espíritu Santo, no han hablado en nuevas lenguas. Entonces, pero todos tenemos sed, ¿cierto? Podemos ver, hermanos, cuando un río corre y empieza a hacer mucho sol, empieza a hacer mucho calor, ¿qué le pasa a este río? Se va secando. Todos somos necesitados del Señor. Y en esta noche de pronto nosotros somos esos ríos. Y quizás de pronto por su vida usted dice, y por eso le digo, no nos conformemos, porque usted ha sido lleno del Espíritu Santo. Ya va a hablar con los que ya fueron llenos del Espíritu Santo y han hablado en nuevas lenguas. Estas personas han hablado en nuevas lenguas, pero resulta que ha pasado el tiempo. Han llegado de pronto problemas, han llegado dificultades, sus hogares, sus hijos, y han golpeado, ¿cierto? Y de pronto ese gozo que sentían al comienzo, de pronto lo han perdido. Y este río se ha secado. Este río, de pronto el agua ya está escasa. Se alcanzan a ver las piedras. Se alcanzan a ver de pronto muchas cosas que la basura que va corriendo y ya se está secando. Pero qué bueno que en esta noche nosotros sepamos que conformarnos no es bueno. Que si nosotros nos conformamos, hermanos, este río se va secando y va quedando totalmente incierto. Pero nosotros tenemos a Jesús. Y quizás usted puede llegar y decir, no, pero es que yo con los años que llevo de ser cristiano, yo con toda la lucha que he tenido en el Evangelio, yo con todo esto no necesito ni ser más lleno del Espíritu Santo, no necesito buscar, no necesito aquello. Y tenemos conformidad en nuestros corazones. Y ha pasado el tiempo. Hay unas personas que están recién bautizadas y algunos de pronto recién bautizados se nos han ido. Pero usted está aquí en este lugar. Y si usted está acá, hermanos, es porque usted ha sido sabio y el Señor le ha dado sabiduría para que usted venga y reciba la palabra del Señor. El domingo escuché en la enseñanza algo muy especial y decían, si usted está débil espiritualmente o enfermo espiritualmente, ¿por qué no viene y recibe el medicamento, cierto? Porque antes llega y se va y dice, yo ya no voy a volver.
Si antes nosotros cuando nos enfermamos nosotros tenemos es que buscar medicina. Y esto es algo muy importante porque así a veces los creyentes dejan de asistir. ¿Por qué? Porque se encuentran debilitados, porque tienen un problema, porque tienen una dificultad. Pero en esta noche, hermanos, yo quiero decirles algo diferente. Y es que de pronto nosotros sentimos que estamos llenos. Y sentimos de pronto que no, sí, yo estoy acá y no, yo estoy acá sirviéndole al Señor y yo estoy en esto, estoy en aquello. Pero hermanos, el Señor conoce su corazón y Él conoce qué tan lleno está usted. Si nosotros llegamos y vemos de pronto estas quebradas, uno llega y dice, uy, mira la sequedad que está haciendo. ¿Por qué? Porque no ha llovido, ¿cierto? Qué bueno que usted en esta noche no espere. No espere, hermanos, que venga un pastor invitado. No espere de pronto a que venga un programa especial, que venga un campamento, que venga un retiro espiritual. Ay, no, lo que pasa es que como hace tiempo no hacen retiros espirituales, como ya se acabó esto y se acabó aquello, entonces ¿cómo voy a ser lleno del Espíritu Santo? Hermano, en un sencillo coro, así no haya piano, con que usted le rinda una alabanza al Señor, usted puede ser lleno del Espíritu Santo. Pero hay que creerle al Señor y hay que creer en esas promesas. Hermano, no se justifique. No se justifiquen tantas cosas que este mundo nos puede justificar. Que es que usted fue nombrado en una directiva y yo tengo que aparentar esto, tengo que aparentar aquello. No, no se justifique. No se justifique, hermanos, porque usted de pronto diga, no, es que yo ya recibí al Señor y con eso tengo. No, no se justifique. No se justifique usted diciendo, no, es que yo llevo tantos años ya perseverando y hasta aquí me ha ayudado el Señor y ya con esto me basta. No, lo que pasa es que yo he pasado por tantas pruebas que si usted supiera por las que yo he pasado, hermano, usted, mejor dicho, me prendería una velita, así como dicen por ahí. Y no es así. Nosotros en este tiempo hacemos así como el mundo, queremos las cosas fáciles. Y como queremos las cosas fáciles, llegamos a la iglesia, ay Señor, dame el Espíritu Santo, y si no me has sellado, bueno Señor, no, yo estoy conforme entonces así, y resulta que vámonos yendo así. Y ustedes saben qué, hermanos, qué hay en nuestros corazones en estos momentos, incredulidad, porque nosotros estamos haciendo a Dios mentiroso. Porque Él tiene esas grandes promesas para nosotros, pero no es para fulano de tal. No es para aquel que de pronto hace aquello, no es para aquel que da más ofrenda, no es para aquel que viene y de pronto se arrodilla más temprano a orar, no es para aquel que de pronto lleva 60 años de bautizado, no es para los recién bautizados y también para los que llevan muchos años de bautizados esta promesa. Pero no nos podemos conformar, porque todo lo queremos así, rapidito. Y como no me lo dio rapidito, entonces ya me conformo. Ah, no, lo importante es ir al culto, lo importante es escuchar la palabra, lo importante es estar allá. No, lo importante, hermanos, es que cada día podamos ser llenos de Él. Hermanos, que nuestra vida no se reseque, que ese río, hermanos, no se reseque. Porque así dice la palabra del Señor, y quiero que lo leamos todos, hermanos. En San Juan capítulo 7 vamos a leerlo todos desde el verso 37 hasta el 39, porque aquí es Jesús el que está hablando. Y dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, ¿hay alguno que tenga sed en esta noche? ¿Hay alguno que realmente tenga sed en esta noche? Porque es que eso es lo que necesitamos. Nosotros no necesitamos gente acá que de pronto esté saciado. Acá lo que se necesita es una iglesia que tenga sed del Señor. Y si tiene sed del Señor, dice, venga ¿qué? A mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Su vida no tiene por qué estar áspera. Usted no tiene por qué estar buscando justificaciones o poniéndole pero a todo. Su vida tiene que ser como ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de ¿qué?
de recibir los que creyesen ¿en quién? En Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. Hermanos, estas palabras son para nosotros los que hemos creído en Él. Y recuerden, hermanos, que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y si nosotros le creemos a Él y si nosotros seguimos buscando, hermanos, vamos a recibir. Porque dice la palabra del Señor que los que le creen a Él, que los que le creemos a Él, hermanos, de verdad, que los que le creemos a Él de verdad, nosotros vamos a recibir la promesa. Y qué bueno, hermanos, que nosotros podamos saber que hay cosas que de pronto vendrán a nuestra vida. Porque a veces nosotros tenemos momentos donde estamos felices, donde estamos contentos, donde hay tristeza, donde de pronto hay ansiedad, donde de pronto hay problemas que se nos presentan normales en esta vida. Pero hermanos, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, estos problemas, estas cosas que se nos presentan en nuestra vida son pasajeras. Son cosas que de pronto van a llegar y también se tienen que ir, porque saben que nosotros llenos del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo nos da el gozo de la salvación. Y el gozo de la salvación nosotros tenemos que llegar y venir y adorarle a Él aunque estemos enfermos. Adorarle a Él aunque estemos tristes. Adorarle a Él aunque no tengamos trabajo. Adorarle a Él aunque tengamos una economía caída. Adorarle a Él aunque de pronto estemos con falencias espirituales. Adorarle a Él cuando aún estamos en momentos difíciles. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pero eso lo hacemos cuando nos llenamos de su presencia, cuando llegamos y no nos conformamos a este mundo ni a las cosas que nos ofrecen. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esas promesas son para los que estamos en este lugar, los que hemos creído a nuestro Dios. ¿Por qué no colocarnos en pie en estos momentos y decirle al Señor: Señor, me he conformado? Me han dicho esto, me han dicho aquello y me he conformado. Señor, ha pasado esto por mi vida y me he conformado. Y no sé si de pronto alguien quiere pasar a este altar y quiere decir al Señor: Señor, hasta ahora yo quiero ser lleno siempre del Espíritu Santo. Quiero que el Espíritu Santo rebose en mi vida. Porque me he conformado de tal forma que estoy en peligro de perder la salvación. Me he conformado de tal forma que estoy en peligro de perder mi servicio. Me he conformado de tal forma que han venido cosas a mi vida y las he aceptado. Pero es momento de nosotros clamarle a Él. Porque es un año, hermanos, donde nosotros vamos a crecer espiritualmente. Y este es el momento, vamos a invocar el nombre del Señor Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial. Estamos en tu presencia, Señor, una vez más. Padre, tú has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y quizás, Señor Jesús, nos hemos conformado de pronto con venir, cantarte, Señor. Nos hemos conformado con venir al culto. Nos hemos conformado, Señor, con una vida de pronto que no es íntegra. Pero en esta noche, Señor Jesús, quiero presentarte la iglesia en general. Tú conoces, Señor Jesús, las debilidades de cada uno. Conoces, Señor, por qué están siendo tentados. Pero en el nombre del Señor Jesucristo, ruego la bendición para ti, Señor. Para que cada uno, Señor, de aquellos que lleva tantos años buscando y que de pronto se resignó, Señor, en esta noche, Señor Jesús, tú puedas darle fe para creer que pueden ser llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Es un momento, Señor Jesús, de regocijo. Es un momento, Señor, donde tú puedes obrar en la vida de esta persona. Es un momento, Señor, donde tú puedes, Señor, abrir el entendimiento y que tu palabra llegue y sea glorificada. Padre del cielo, porque, Señor Jesús, no tenemos lucha contra sangre.
y contra carne, Señor Jesús, sino contra potestades. Y en esta noche, Señor Jesucristo, rogamos la bendición. Que nos ayude, Señor Jesús, a vivir una vida íntegra delante de tu presencia. Que quizás hayan muchas ocupaciones, pero que lo primero sea, Señor, tu presencia en nuestra vida. Que tengamos muchas ocupaciones, pero que en esas ocupaciones, Señor, tú nos acompañes. Que vayas cada día con nosotros, Señor. En el trabajo, Señor, en el estudio, que nos acompañe, Señor, en todo momento. Y que tu presencia nunca, nunca nos falte, Jesús. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo agradecemos, aleluya. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Amén, gloria al Señor Jesús. Que nuestra vida sea para Él como un perfume a sus pies. Amén. Qué bueno, hermanos, que nosotros atesoremos la palabra del Señor. Bueno, hermanos, para mañana tenemos el ayuno. Las hermanas y los hermanos que puedan asistir, hermanos, se los estamos agradeciendo para que oren por los que estamos trabajando, para que oren por aquellos que están enfermos en sus hogares, hermanos que no pueden venir al culto, pero anhelan estar en este lugar. Entonces, para mañana, el ayuno con las hermanas Dorcas y Edad Dorada. Bueno, también, hermanos, les estamos anunciando, hermanos, que para estos siguientes meses, la directiva de aseo también vamos a escoger por directivas, para que las directivas se vayan poniendo al día, y vamos a irles anunciando poco a poco, porque resulta, hermanos, que así no nos tocaría sino por ahí cada 5 meses, y los hermanos que nos puedan colaborar también se nos arriman para saber de pronto en qué nos pueden colaborar, nosotros les vamos diciendo. También, hermanos, estamos actualizando las membresías. Si usted se llevó una membresía para llenarla y no la ha traído, hermano, la estoy esperando aún. Y también, si no, hermanos, se arrima de pronto y me dice: